Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, me dejó completamente boquiabierta. Prepárense porque tenemos un análisis profundo que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, dos nombres que resuenan en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo que les voy a contar es impactante. Vamos a desmenuzar la noticia, los detalles y sobre todo, la reacción inesperada de Kerem. Para aquellos que aún no los conocen, permítanme presentarles a estos titanes del entretenimiento. Hande Erçel es una actriz turca con un talento desbordante, una belleza que cautiva y una carisma innegable. Se ha ganado el corazón de millones gracias a su trabajo, siendo su papel en Love is in the Air el que la catapultó al estrellato mundial. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que traspasó fronteras y la convirtió en un ícono. Y junto a ella, protagonizando y compartiendo el estrellato, tenemos a Kerem Bürsin, el galán por excelencia, un actor con un magnetismo único, una presencia que deslumbra y que junto a Hande formaron una de las parejas más queridas tanto en la pantalla como en la vida real. Su química era palpable, su conexión innegable y para muchos representaban la pareja perfecta. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, toma caminos inesperados. Aunque ya no están juntos sentimentalmente, la conexión que comparten es innegable, una amistad forjada en el éxito, la comprensión y el respeto mutuo. Y es precisamente esa conexión la que hoy nos ocupa, ya que el tema central de este vídeo es un evento bastante desagradable y doloroso que ha afectado a Hande, un robo en su casa. Sí, escucharon bien. Un robo. Y lo peor de todo es que, como les anticipé en el título, la reacción de Kerem Bürsin los va a sorprender, y mucho. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en esta historia que tiene a todo el mundo hablando. Pero antes de empezar a desglosar este asunto, y para que no se pierdan nada de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y especialmente del fascinante mundo de las series y los actores turcos, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Aquí siempre les traigo las noticias más recientes, análisis profundos y por supuesto, mucho cariño por el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, no olviden dejar su like al final. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que están disfrutando. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, entremos en materia. Como les decía, la noticia del robo en la casa de Hande Erçel corrió como la pólvora. Las fuentes turcas, conocidas por su rapidez en este tipo de noticias, comenzaron a informar sobre el incidente. Portales de noticias, redes sociales y medios de comunicación se hicieron eco de la noticia en cuestión de minutos. Según los primeros reportes, el robo ocurrió en la residencia de Hande, ubicada en una zona residencial de Estambul, dejando a la actriz en un estado de shock y vulnerabilidad. Imaginemos la escena, la sensación de invasión, de ver violado tu espacio más sagrado, tu hogar. Un lugar que debería ser sinónimo de seguridad, tranquilidad y paz. Saber que alguien ha irrumpido en ese espacio, que ha violado tu intimidad, es una experiencia traumática, que puede dejar secuelas emocionales. Los detalles del robo aún no están completamente claros, y es importante respetar la privacidad de Hande y la investigación en curso. Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y recuperar los bienes robados. En estos casos, la discreción es fundamental para no entorpecer la investigación y para proteger la integridad de la víctima. Lo que sí se sabe, según los primeros informes, es que se llevaron objetos de valor. Joyas, aparatos electrónicos, quizás dinero en efectivo. Los detalles específicos se mantienen en reserva por las autoridades, y es lo correcto, para no dar pistas a los culpables y para no revictimizar a Hande. La noticia, como era de esperar, generó una enorme repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Hande y los de la pareja Anker expresaron su apoyo, su preocupación y su solidaridad con la actriz. Los hashtags comenzaron a circular, las palabras de ánimo inundaron las plataformas, y la comunidad virtual se unió para mostrar su apoyo incondicional. Y aquí es donde entra en juego Kerem Bürsin y su reacción, que fue en muchos sentidos inesperada. Y es que aunque Hande y Kerem ya no están juntos sentimentalmente, aunque sus caminos se separaron como pareja, la conexión entre ellos, la amistad que comparten, es innegable, una conexión que va más allá del romance, una conexión que se basa en el respeto, el cariño y la admiración mutua.
¿Qué hizo Kerem Bürsin ante esta delicada situación? Pues bien, en lugar de hacer declaraciones públicas, en lugar de buscar el foco mediático o alimentar el morbo de la situación, algo que muchos quizás esperaban, Kerem optó por la discreción, por el apoyo privado, por el gesto silencioso y significativo. Según fuentes cercanas a ambos, Kerem se puso en contacto con Hande inmediatamente después de conocer la noticia. Le envió mensajes de apoyo, le ofreció su solidaridad y le brindó su respaldo emocional. Se preocupó por su bienestar, se interesó por cómo estaba, y le transmitió todo su cariño y apoyo incondicional. Esta reacción, o más bien, esta falta de una reacción pública espectacular, es lo que a mí me sorprendió y, creo, a muchos de ustedes también. Porque en el mundo del espectáculo a veces esperamos un show, una declaración grandilocuente, un comunicado a la prensa. Pero Kerem con su gesto demostró que la verdadera preocupación y el apoyo se manifiestan de forma más íntima y personal. Demostró que la prioridad era el bienestar de Hande, su privacidad y su tranquilidad. Y es que, amigos, esta actitud de Kerem Bürsin dice mucho de su personalidad. Es un hombre que valora la amistad, la lealtad, el respeto por los demás y, sobre todo, el respeto por la privacidad de las personas, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Es un hombre que tiene claro qué es lo verdaderamente importante en la vida, y que sabe priorizarlo. Y esto no es algo nuevo. Esta no es la primera vez que Kerem demuestra ser una persona sensible, empática y con una gran capacidad de conexión humana. A lo largo de su carrera, siempre se ha mostrado muy cercano a sus fans, a sus compañeros de trabajo y a todas las personas que lo rodean. Siempre dispuesto a tender una mano, a ofrecer una palabra de aliento, a mostrar su apoyo. Su actitud en este caso, en este momento delicado, refuerza la imagen de un hombre maduro, con valores sólidos, que sabe priorizar el bienestar de las personas que aprecia por encima de cualquier otra consideración. La reacción de Kerem, lejos de ser espectacular, fue un gesto de cariño y apoyo que probablemente Hande valoró muchísimo. En momentos como estos, lo que más importa es saber que tienes a alguien a tu lado que te comprende, que te escucha, que te brinda su apoyo incondicional, y que está ahí para ti sin pedir nada a cambio. Y Kerem, con su discreción, con su gesto privado, con su silencio respetuoso, demostró que estaba ahí para Hande sin necesidad de hacer alarde de ello, sin buscar el reconocimiento público simplemente porque le importa. Este comportamiento nos enseña mucho. Nos enseña que la amistad, el apoyo y el cariño no necesitan de grandes despliegues mediáticos para ser verdaderos. A veces los gestos más significativos son aquellos que se hacen en silencio, en la intimidad, lejos de los focos y de las cámaras. Nos enseña que la verdadera nobleza reside en la empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de ofrecer ayuda desinteresada, sin esperar nada a cambio. Nos enseña que la discreción es, en muchos casos, la mejor forma de mostrar respeto y de brindar apoyo en momentos difíciles. Y por supuesto, este evento nos recuerda la importancia de la seguridad y la protección de nuestros hogares. Vivimos en un mundo donde la delincuencia, lamentablemente, es una realidad. Es fundamental tomar precauciones para evitar situaciones como estas. Mantener las puertas y ventanas aseguradas, instalar sistemas de seguridad, alarmas, cámaras de vigilancia, y en general, estar atentos a nuestro entorno. Es importante estar siempre alerta y tomar medidas preventivas para proteger nuestros hogares y, sobre todo, nuestra seguridad personal. Es importante señalar que a pesar de la discreción de Kerem, los fans y los medios de comunicación no tardaron en elogiar su actitud. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, destacando su madurez, su respeto por Hande y su capacidad para mantener una relación amistosa y cordial, incluso después de la ruptura sentimental. Los comentarios fueron, en su gran mayoría, positivos y resaltaron la nobleza de su gesto. Se destacó su sensibilidad, su empatía y su manera de demostrar el cariño, sin buscar el espectáculo. Un hombre de verdad, un gesto de caballero. Kerem, siempre demostrando su clase, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer. Y es que, amigos, en un mundo tan mediático, en un mundo donde a veces, el exhibicionismo y la búsqueda de atención parecen ser la norma, es un alivio ver que la gente prefiere mantener una postura discreta y privada ante una situación delicada. Es un alivio ver que aún existen personas que valoran la privacidad y el bienestar emocional por encima de la fama y el reconocimiento público. La noticia del robo, aunque lamentable, también ha servido para demostrar la fortaleza y la entereza de Hande Erçel. A pesar del susto, del impacto emocional y de la vulnerabilidad que se siente en estos casos, han
Ha sabido mantener la calma, ha sabido afrontar la situación con valentía y dignidad, y ha demostrado una vez más su capacidad para superar los obstáculos. Y por supuesto ha recibido el apoyo incondicional de su familia, sus amigos y por supuesto de su círculo más cercano, incluyendo por supuesto a Kerem. Y ahora volviendo al tema de la posible reconciliación entre Hande y Kerem. Pues aunque no hay nada confirmado, los fans no pierden la esperanza. La amistad que los une, la química que siempre han tenido, y el apoyo mutuo que se brindan, son factores que alimentan los rumores y las especulaciones. La historia de Anker sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Quién sabe? Tal vez en un futuro veamos un nuevo capítulo en la historia de Anker, una historia que ha cautivado a millones en todo el mundo. Tal vez la vida les depare una nueva oportunidad, un nuevo encuentro, un nuevo comienzo. Pero por ahora lo más importante es que ambos estén bien, que se sientan seguros y que se mantengan fuertes. Lo importante es que se cuiden mutuamente y que se apoyen en los momentos difíciles. Mientras tanto, los fans, con su cariño y su apoyo incondicional, seguirán soñando y especulando, y seguirán celebrando la amistad que los une. La historia de Hande y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. En resumen, amigos, hoy hemos hablado del desafortunado robo en la casa de Hande Erçel y sobre todo, de la sorprendente y admirable reacción de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo Kerem, con su discreción y su apoyo privado, demostró que la verdadera amistad y el cariño no necesitan de grandes espectáculos para ser auténticos. Hemos analizado la importancia de la privacidad, de la seguridad y de la empatía. Hemos reflexionado sobre el valor de la amistad y de cómo en momentos de dificultad, el apoyo incondicional de las personas que amamos puede ser un gran consuelo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. No duden en dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de la reacción de Kerem? ¿Creen que Anker tiene futuro? Me encantaría leer sus opiniones, sus pensamientos y sus teorías. Compartan sus ideas, debatamos y sigamos alimentando la conversación. Y ya saben, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, con otros fans de Anker, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí siempre les traigo las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos y mucho cariño por sus estrellas favoritas. Su apoyo es fundamental. No se pierdan nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la discreción y el cariño a veces valen más que 1000 palabras. Hasta la próxima.